Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19, Gran Orden. Descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados no me pertenecen. Toda su historia y personajes pertenecen a Time Onion Kai Impact pertenece a Mihoyo. El término Gran Orden es, para el mago moderno, una cadena de hierro forjada en el orgullo del linaje. La prohibición del suicidio para preservar la cresta. Pero en las profundidades de la historia, antes de que el misterio se diluyera en la mediocridad de la era actual, el nombre poseía un significado mucho más oscuro. Era una cuenta regresiva. En la residencia Matou, el aire no solo huele a humedad y decadencia. Apesta a una voluntad milenaria que ha esperado pacientemente a que los engranajes del destino se alineen. Shiro Emiya entró en aquella mansión buscando respuestas diplomáticas, pero lo que encontró fue la sombra de un rey que nunca se fue del todo. El tablero de Fuyuki ha dejado de ser un juego de supervivencia local para convertirse en el primer acto de una tragedia a escala global. Mentalmente, suspiré al ver al chico que nos esperaba frente a la residencia. «Diablos, ¿qué es este olor?», me pregunté a mí mismo, a medida que nos acercábamos a la residencia. «Mana, ¿alguna opinión?». «Es la hechicería de los Matou», me respondió mi novia, «su efecto es tan poderoso que ha impregnado la residencia. Ese olor a humedad que sientes es por el elemento de la familia Matou, el agua». Asentí mentalmente antes de dirigirme al chico. «Shinji», expresé, reconociendo su presencia. Aunque al principio pareció sorprendido, pronto el chico frunció el ceño, casi como si quisiese vomitar, pero, para fortuna de todos, en vez de hacer una escena, simplemente asintió. Emiya, luego, giró su mirada hacia los demás, pero solo saludó a los que, desde una perspectiva política, debían ser saludados. «Tosaka, Einsbern, Lorel Meiyoi», expresó Shinji, pero antes de que pudiese decir algo más, el profesor lo detuvo. «¿Eh?», exclamó el chico, confundido, produciendo una sonrisa en la mayoría de los presentes. El profesor se ajustó los lentes. «Lorel Meiyoi segundo, no olvides el iri, por favor». «Está bien», susurró el chico, algo extrañado. «Bienvenidos a la residencia Matou, el abuelo los está esperando. Síganme por favor». Sin darnos mucho tiempo para reaccionar, el chico se giró y dio unos pasos hacia el interior de la residencia. Observé a Rin, mostrándome inseguro de si debía seguir al chico con el que me había batido a duelo durante el final de mi primer año de estudios con tanta confianza. Afortunadamente, parecía que mi compañera entendía mi incomodidad, así que se adelantó y caminó a mi lado. No es como que ella tuviese una mejor relación con Shinji que la que yo tenía, pero al menos, por el pacto creado entre sus familias hacía siglos, Rin no tenía por qué temer que el Matou la atacase repentinamente, pues, con todo y la mala relación que tenían, seguían siendo aliados. «No estaba enterada de que hubieses abandonado la torre del reloj, Matou-kun», expresó Rin, intentando romper el silencio mientras caminábamos al interior de la residencia. «¿Quién dice que la abandoné?», respondió el chico de mal humor. «Solo diferí momentáneamente», se explicó mientras abría la puerta de la mansión y nos invitaba adentro. «El abuelo me pidió que regresase durante unos días para darme a conocer algunos asuntos familiares». «Oh, comprendo», contestó la chica con cierto toque de burla en su interior. «Ya decía yo que la torre del reloj había estado demasiado silenciosa últimamente». Para mi sorpresa, Shinji únicamente chasqueó la lengua, pero no realizó ningún movimiento imprudente. ¿Ha madurado tanto desde la última vez que hablamos?, me pregunté a mí mismo, recordando que, hacía unos meses, al Trouge le había roto la muñeca por actuar como un idiota. Desgraciadamente, no parecía ser el caso, pues había algo que había olvidado, pero que había aprendido bien durante la visita a la familia Fargo. Los herederos de familias de magos no se comportan como lo harían normalmente en presencia de sus predecesores, y si bien este hombre no era el padre de Shinji, sin duda era la máxima autoridad dentro de la familia. La residencia de una familia Matou, desde afuera, parecía ser una lujosa mansión occidental, y, desde adentro, no era menos. Sin embargo, a diferencia de la residencia Tosaka, no podía mantenerme tranquilo dentro de esta.
No sabía si era por el elemento de la familia Matou, por su hechicería o por cualquier otra razón, pero, más allá del aspecto acogedor de la residencia, me sentía en una fosa, en una cueva húmeda o en un pantano, y frente a mí estaba el dueño de este pantano. Bienvenidos a la morada de este anciano. Nos recibió un hombre en el desván de la gran morada. El hombre que nos recibió tenía una apariencia relativamente humana, y eso era lo que lo hacía más perturbador. Souken era un anciano completamente calvo y encorvado, lo que lo hacía incluso más bajo que Altrouje en su apariencia de 14 años. Vestía túnicas sencillas y sujetaba un bastón en una de sus manos. Es un honor que nos reciba, Souken Dono, expresó mi compañera, y no sabía si estaba sonriendo de verdad o si estaba fingiendo su sonrisa, pero, en el caso de estarla fingiendo, debía reconocer que era una actriz prodigiosa. Para nada, negó el anciano con una pequeña sonrisa y un ligero movimiento de cabeza. Nuestras familias han sido aliadas en cuanto a la protección de Fuyuki durante casi 200 años. No obstante, no esperaba que volviese de su aventura en tierras europeas acompañada de un lord, hija de los Tosaka, y mucho menos de dos, expresó el hombre mientras su mirada se dirigía hacia el profesor, y luego hacia la Seinsbern, pero fue entonces cuando noté algo que me preocupó. Fue solo durante un instante, pero su mirada se detuvo en ella más que en ninguna otra. Al haber sido llamado a la palestra, el profesor se adelantó. Podía notar que el hombre también había reconocido que el anciano que teníamos enfrente distaba mucho de ser un abuelo inofensivo. Es un placer conocerlo, Orgullo, se presentó el lord, causando una sonrisa en el anciano, y si no fuese por la espeluznante sensación que me producía, casi podría decir que había sido una sonrisa genuina. Oh. Tenemos a un joven educado aquí, contestó el anciano, casi con bondad. ¿Quién diría que un lord todavía reconocería a nuestra familia caída en desgracia por su antiguo rango? Ahora que lo recordaba, era una buena táctica de adulación. La primera cabeza de la familia Matou, es decir, el hombre que tenía enfrente, había sido condecorado en su momento con el rango Orgullo, el mismo rango que tenía Sbin, y si bien los rangos solían tener un significado individual, también podían poseer un significado dual, dependiendo de a quién se le otorgase y de los motivos por los que se le concediese. Mi compañero de clase era la viva prueba de esto, ya que si bien la torre del reloj había reconocido sus logros como mago de forma individual, también lo habían hecho como la cristalización de las investigaciones de la familia Glasshade. En el caso de los Matou, si bien el hombre que teníamos delante había sido reconocido como Orgullo, y se había rodeado de magos tan importantes como lo había sido Paracelso, su linaje en su conjunto apenas sería considerado como causa en la actualidad. Además, el profesor desconocía que el hombre que tenía enfrente era el mismo mago que había alzado a su familia el rango Orgullo en el pasado. Tengo que agradecerte por esto, Mana, le comenté a mi novia, quien era una de las mujeres que había decidido acompañarnos a esta reunión, porque sí, Rouge había decidido volver a casa al enterarse que no podría divertirse humillando a Shinji. A fin de cuentas, queríamos que la reunión fuese lo más pacífica que fuese posible. Hubiese sido una locura asistir a esta reunión sin saber que la cabeza de los Matou ha sido la misma persona durante los últimos 500 años, expresé, agradecido, pero intentando no demostrar mis emociones externamente. Dejar que viniese sin conocer ese dato hubiese sido una negligencia por mi parte, me respondió Mana, con una sonrisa de alegría contenida. Tal vez no, es mejor que lo descubras por tu cuenta, la verdad se sabrá dentro de poco, pero el hecho de que conozcas un poco de la magnitud del enemigo que tienes enfrente, ayudará a que actúes con cautela. Había más en Souken de lo que Mana me había revelado, y eso ya era mucho decir considerando que me había revelado que el viejo mago poseía 500 años y se había mantenido vivo transformándose en una especie de chupasangre. Volviendo al tema, al reconocer al antiguo mago con un rango que, actualmente, nadie en la torre del reloj le daría a la familia Matou, el profesor estaba halagando al viejo. Esto, claro, siempre y cuando no hubiese ironía en su voz, en ese caso, bien podría ser tomado como un insulto. Por lo que he visto, la familia Matou ha tomado acciones para frenar su caída y, tal vez en algunas generaciones, pueda recuperar su antigua gloria, argumentó Lord Melloi. Estas son acciones dignas de respeto.
Muchos otros linajes se han convertido en polvo y pasado al olvido por ceñirse a su orgullo y no tomar las acciones necesarias. El abuelo soltó una ligera carcajada mientras nos invitaba a todos a sentarnos. Esa es una forma interesante de verlo. No hay duda de que es el Lord encargado del departamento de teoría de la hechicería moderna. Las acciones a las que el profesor se refería incluían el uso de un bebé de diseño para intentar paliar la degradación generacional que los Mató habían sufrido, la cual los había afectado al punto de que los últimos miembros nacidos dentro del seno de la familia no podían ser considerados magos. Shinji nació con circuitos mágicos completamente cerrados y atrofiados, y si bien el utilizar un cuerpo modificado palea el debilitamiento de la sangre de los Matou, aún así, está lejos de la cúspide de los magos en cuanto a circuitos se refiere, comentó mi novia a través del lazo que ahora compartíamos. A fin de cuentas, el declive de los Matou va más allá de lo que se puede ver a simple vista. El plano físico es un reflejo del plano espiritual, así que es imposible que los circuitos en el alma de Shinji sean de primera categoría. ¿Tan mal? Le pregunté, interesado. Considerado que la familia Matou es una familia con más de 500 años de antigüedad, se podría decir que sí, me respondió Mana. En cuanto a cantidad, tiene la misma que un mago promedio, y en cuanto a calidad, está un rango por encima. Supongo que podría tener un impulso si el viejo de Matou se lo propusiese, aunque los medios por los cuales podría lograrlo son asquerosos. Con eso, la cantidad de energía mágica que puede manejar debería de ser más del doble de lo que puede manejar un mago promedio, pero menos de lo que puede manejar un mago consumado, dije para mí mismo, mientras hacía los cálculos mentales. ¿Eso es malo? Le pregunté, sorprendido. Eso es más doble de lo que yo podía manejar antes de recuperar la cresta de la familia Milla. Es malo en el contexto de lo que es, o debería de ser, la familia Matou. Shikun, me respondió mi pareja, en tu contexto, eres un verdadero milagro de la naturaleza, teniendo en cuenta que provienes de una familia relacionada con nuestro mundo, pero que nunca se dedicó especialmente a cuidar su linaje en ese aspecto y, por ende, a mejorar sus propios circuitos con un meticuloso cuidado de generación en generación. En el contexto de la familia Matou, una familia con más de 5 siglos de antigüedad, el hecho de que su heredero no sea capaz de emplear con naturalidad la cantidad de energía mágica que debería manejar un mago consumado es una muestra clara de su declive. Supongo que puede verlo de esa forma, pero, desde mi punto de vista, utilizar estos medios mal vistos por los tradicionalistas es mejor que no hacer nada o que realizar acciones inefectivas, expresó Lorel Melloy. Lo único que podría reprochar es que no llevasen a cabo estas acciones antes, pues tal vez en ese caso podrían haber salvado su cresta. Sé lo difícil que es tratar con una cresta perdida, y las consecuencias que este tipo de pérdida puede tener. ¿Los Matou perdieron su cresta? Le pregunté a Mana. La cresta era algo extremadamente preciado para una familia de magos, un tesoro de valor incalculable, así que me sorprendía que no hubiesen logrado conservarla. El que los Matou hubiesen utilizado este tipo de métodos después de perder su cresta, en vez de hacerlo antes, era extraño. Había familias de magos que aceptaban incluso a familiares lejanos, externos a su núcleo familiar, si esto les servía para mantener la cresta intacta. Perderla no es la palabra exacta, es más correcto decir que la transmisión de la cresta se interrumpió generaciones atrás, y en la actualidad ya no tiene la forma de una cresta, o al menos, no la forma de una cresta usual, me respondió. Por el bien de Shinji, más le vale no heredarla, ya no posee las funciones usuales de una cresta, y ahora sus capacidades son más abominables. No sabía a qué se refería con abominables, pero con solo ver al viejo de los Matou y la sensación que me producía estar en esta casa, no quería saber a qué demonios se refería. El susodicho se detuvo durante unos segundos, sin mostrar felicidad ni enojo por las palabras del Lord, simplemente contemplación. Sí, podría decirse que sí, aunque al final, logró cumplir su cometido. Dicho esto, el viejo de los Matou tomó asiento. No obstante, no han venido para hablar de nuestro linaje, así que, díganme, ¿a qué debo el placer? Mientras Rin tomaba la palabra y le explicaba al anciano las razones de nuestra visita, y en el proceso, también nos presentó, observé cómo todos los presentes reaccionaban ante la presencia del viejo, y aquellas que más llamaron mi atención, fueron Reines y Filia.
La primera porque, después de ser presentada, no intervino más, lo cual era extraño, considerando la personalidad de la joven noble. Por otro lado, la reacción de Filia fue más natural, pues, había sido presentada al viejo Matou, pero, más allá de un leve reconocimiento, no recibió nada más por parte del anciano. Entonces, en resumen, ¿quieren ingresar al núcleo del ritual para analizar la situación del mismo?, nos preguntó, sin revelar ninguna emoción visible con respecto a nuestro objetivo. Si tan solo la petición viniese únicamente de la hija de los Tosaka o de la heredera de los Ainsburn, no tendría por qué negarme, pero el que quieran ingresar junto con externos. Comprendo su desconfianza. Incluso en su estado, el ritual del Santo Grial guarda misterios que muchas familias matarían por obtener, y es precisamente por estos que creo que mi predecesor y sus colaboradores pudieron estar interesados, e incluso, involucrados, intervino el profesor. Y es algo de lo que los Ainsburn pueden dar fe. Sabiendo que era su turno para intervenir, Filia comenzó con su explicación sobre el antiguo decano del departamento, Earthles, y sobre su asociación con la familia Ainsburn. Y debido a estas pistas es que tememos que Earthles haya ingresado de alguna forma al núcleo del ritual. Si bien no sabemos por qué la Moncel necesitaría los vestigios del ritual, aún así, no es una posibilidad que podamos ignorar. Vaya, ciertamente esas no son noticias que podamos ignorar, expresó el hombre, noticias realmente impactantes, indudablemente. Al escucharle, fruncí el ceño porque sus palabras implicaban una cosa. Sin embargo, su reacción y expresión indicaban algo completamente diferente. El anciano se encontraba en completa calma. Si al menos Shinji hubiese tenido una reacción similar, podría inferir que se debía a una cualidad de la familia Matou, ya sea por la naturaleza de sus misterios, o por un arduo entrenamiento. No obstante, el heredero de la familia Matou estuvo a punto de pegar el grito en el cielo un par de veces, y si no lo hizo, fue por la mirada del anciano que, en ambas ocasiones, lo silenció. Espero que el pacto entre nuestras familias haya sido tenido en cuenta cuando la familia Ainsburn reveló esta información tan delicada al antiguo decano, habló Shinji, intentando mantener, o aparentar, compostura. Para mi sorpresa, ese era un punto justo. La familia Ainsburn no había puesto al tanto de sus negociaciones con Earthles a las otras dos familias fundadoras, así que tanto los Matou como los Tosaka tenían el derecho de mostrarse molestos e, incluso, ofendidos. Ante las palabras del chico, Filia volvió a tomar la palabra. Por supuesto que los tuvimos en cuenta. Precisamente por esto, no revelamos el cómo, solo el qué. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó el joven mago con los brazos cruzados y el ceño fruncido. En este caso, podía empatizar con Shinji, pues yo también detestaba cuando los magos decidían actuar misteriosamente y no decían las cosas de forma clara. Era molesto, sobre todo si no había una razón de peso detrás. Significa que les dijeron que es un hechizo de comando, así como por y para qué fue creado, pero no cómo crearlo, respondió el anciano de los Matou. Y supongo que hicieron lo mismo con el resto de elementos que conforman el ritual, ¿no es así? Exactamente, contestó Filia con una sonrisa. ¿Pero de qué le sirve eso a Earthles?, preguntó el heredero de los Matou. No podría obtener esta información al buscar cómo se crea una falsa guerra del Santo Grial. Podría, confirmó mi amante, pero entonces la información que obtendría estaría incompleta. Recuerda que aquella que nos fue robada es suficiente para la creación de esas imitaciones baratas, pero no mucho más. Los hechizos de comando son menos poderosos, los contenedores de los sirvientes son de menor calidad, por lo cual, no son capaces de manifestar la misma cantidad de habilidades que podrían con nuestra versión de las clases, e incluso una de estas no pudo ser robada. Las falsas guerras del Santo Grial no tienen a la clase saber. Oh, cierto, exclamé internamente. Había participado en una falsa guerra del Santo Grial. No obstante, esta no contaba con todas las limitaciones que solía tener uno de estos rituales de imitación, principalmente por la acción de la contrafuerza, la cual había empoderado el ritual, permitiendo que las limitaciones que tendría una falsa guerra quedasen en el olvido. Shinji frunció el ceño. ¿Por qué querría la forma y no el contenido?
En la mayoría de los casos lo deseado debería ser el contenido, incluso si la forma final dista en cierta medida de la original, el hecho de que posean el mismo contenido asegurará su funcionamiento. Filia respondió con un asentimiento. A nosotros también nos pareció extraño, pero la respuesta de Artles fue aún más desconcertante. Él expresó que, si nos pedía el contenido, nosotros nos negaríamos rotundamente, pues eso es el equivalente a revelar nuestros misterios, así que decidió pedirnos únicamente la forma, porque, desde su punto de vista, la Moncel debería de tener registrado el contenido, debido a sus capacidades, o, en el peor de los casos, debería de ser capaz de hipotetizarlo. Eso es aterrador, expresó el heredero de los Matou. Tenía que volver a darle la razón. Considerando las capacidades de esa máquina, es probable que las barreras que colocamos para proteger el núcleo del ritual contra miradas intrusivas no fuesen suficientes como para ocultar nuestros misterios, comentó el viejo Matou. Entonces, ¿tiene la información del ritual almacenada?, le preguntó Chin-Li, sorprendido. ¿Puede reproducirlo en su totalidad? Lo dudo, expresó Filia. Estoy segura de que, como heredero de la familia Matou, conoces la naturaleza del núcleo del ritual. Eso es algo que la Moncel no debería poder imitar. Filia se estaba refiriendo a Justeace, pero, más específicamente, a la tercera magia. El heredero de los Matou asintió en reconocimiento. No entiendo, el objetivo de los Ainsburn es recuperar su magia perdida, ¿no es así?, inquirió, a lo que Filia respondió con un asentimiento. Entonces, ¿por qué están interesados en un ritual que no les permitirá activarla, como si puede hacerlo el Gran Grial? Tal vez la Moncel no pueda activar la tercera magia, intervino el viejo de los Matou, pero puede que sea capaz de encontrar un camino para recuperarla. Estoy seguro de que eso fue lo que motivó a Hubstachate a trabajar con el antiguo decano, expresó, explicando el razonamiento del viejo Colin, antes de volver al punto. De todas formas, incluso si vuestro decano y sus asociados fueron lo suficientemente habilidosos como para superar nuestras defensas e ingresar al núcleo del ritual, no veo la necesidad de llevar a un mago externo con nosotros. Conocemos el ritual mejor que nadie, salvo, tal vez, por el mago Marshall. Estoy seguro que mi persona y las hijas de las familias Tosaka y Ainsburn son más que suficientes para determinar si el núcleo del ritual ha sido alterado de alguna forma. Pagaré mi entrada con creces si lo que le preocupa es perder algo y no obtener nada a cambio, expresó el Lord. Oh. ¿Y qué podría ofrecernos que fuese lo suficientemente valioso como para permitirnos correr ese riesgo?, le preguntó el jefe de la familia Matou con un tono ligeramente burlón. Tengo entendido que la facción El Meiyoi recibió un duro golpe después del asesinato del antiguo Lord. Perdió la mayor parte de su cresta, e incluso el departamento de mineralogía. Qué extraño, conociendo a Reines, hubiese intervenido en este momento, pero simplemente se mantiene observando al anciano. Luego de haberme dado cuenta de esto, también noté algo más. La joven lady de los El Meiyoi tenía sus ojos místicos activados, y una fina gota de sudor frío se deslizaba por su nuca. ¿Qué está viendo? No estoy ofreciendo mis servicios como Lord El Meiyoi II, sino como el profesor Waver Velvet, respondió el hombre. Si está enterado de la situación de la familia El Meiyoi, entonces estoy seguro de que también lo está sobre mis capacidades como profesor. He alzado a varios estudiantes al rango orgullo, e incluso al rango marca. Confío en mis habilidades como profesor para hacer que el rango de la familia Matou vuelva a ser lo que era. Antes de que alguien pudiese decir algo más, Rin intervino en la conversación. «Ejem», exclamó la heredera de la familia Tosaka. Ahora que lo menciona, no recuerdo que hayamos hablado sobre ningún pago, profesor. ¿Acaso planea obtener mi aprobación sin darme nada a cambio? Por supuesto, al darse cuenta de que estaba regalando su aprobación, mi compañera no perdió ni un instante para intentar sacar algo de esta situación. Al escuchar las palabras de Rin, el Lord hizo una mueca. ¿Acaso necesitas más de mi instrucción?, le preguntó el hombre, ligeramente disgustado. Solo puedo ayudarte hasta cierto punto. El resto es un camino que debes recorrer por tu cuenta. Por supuesto, siempre puedes consultarme y te daré consejo, pero al final no soy un promedio, ni tampoco un mago que se especialice en hechicería de joyas. No puedo recorrer el camino por ti.
Es cierto que, en el punto en el que estoy, más que un profesor, es un consultor. Sin embargo, acabo de encontrar a una nueva estudiante que necesita que alguien camine esa parte del camino a su lado, y, curiosamente, usted declaró que le interesaba enseñar a otro especialista, ¿verdad? Le preguntó la rubia con una sonrisa en sus labios. Así que agradezco que no me haya cobrado por las ideas que Sakura podría utilizar, pero, incluso si lo hiciese, necesitaría más que eso para obtener mi aprobación. Sinceramente, casi me parecía extraño que Rin se hubiese dado cuenta de esto hasta este punto, pero no podía culparle. Yo entendía mejor que nadie lo que era tener que lidiar con mil y una cosas a la vez. Laurel melló y gruñó por lo bajo, pero asintió. Me quedaré un tiempo en Fuyuki mientras investigo todo lo relacionado con Heartless, puedo darle tutoría durante ese tiempo, si necesita más, tendrá que venir a la torre del reloj, no puedo ausentarme de mis otras responsabilidades. Rin asintió, conforme con lo que había obtenido. Me parece justo. Para sorpresa de Filia, el profesor luego se giró hacia ella. ¿Cuál es tu petición?, preguntó el hombre. Porque dudo mucho que me des tu aprobación sin obtener nada a cambio. Filia no le contestó inmediatamente. En cambio, giró su mirada hacia mí, lo cual produjo que el profesor también se girase hacia mí. Me temo que, en este momento, no puede ofrecernos nada que nos interese. No obstante, un favor no cobrado siempre es algo a tener en cuenta. Nos deberá una, si es que eso no le importa. Conociéndolos, habrá un case de por medio, ¿no es así?, me preguntó. No es que no confíe en su palabra, profesor, pero ya sabe cómo es esto, le respondí, confirmando sus sospechas. Lo prefiero así, me contestó, sorprendiéndome. Ya que puedo poner algunas cláusulas a mi favor, porque hay ciertos límites que no estoy dispuesto a cruzar. Asentí, sin tener ningún problema, pues me imaginaba, más o menos, cuáles eran dichos límites, y no planeaba pedirle al profesor que rompiese alguno de estos. No es que desconfíe de usted, Laurel melló pero mi inútil nieto no es para nada parecido a la hija de los Tosaka, dudo mucho que sea capaz de cumplir su palabra, expresó el hombre, y, por primera vez desde que lo había conocido, vi a Shinji mostrar dolor en su expresión. Si hubiese sido cualquier otra persona, seguramente Shinji le hubiese respondido con agresividad, pero parecía que la influencia del viejo Matou era lo suficientemente poderosa como para aplacar por completo la personalidad del chico. Inicialmente, él no iba a ser el próximo heredero de la familia. Ese papel iba a ser tomado por la hermana menor de la hija de los Tosaka. Nuestra intención era adoptarla, pero por asuntos externos, ella terminó incapacitada, lo cual nos obligó a tomar estas medidas. Observé cómo el chico apretó los puños y bajó la mirada, pero mantuvo la compostura y no hizo una escena, algo sorprendente, conociéndolo. En ese caso, creo que me está subestimando y también está subestimando las habilidades de su heredero, respondió el profesor, sin mostrarse particularmente piadoso con el Matou. En cambio, simplemente parecía exponer un punto que, para él, era evidente. Tal vez no posea los circuitos mágicos de una familia con más de 500 años de antigüedad, pero no tiene una mala base y, según los informes que he recibido, es alguien con cierto rango de talento, así que no creo que elevarlo a orgullo sea algo fuera de mi alcance, siempre y cuando él ponga de su parte. ¿Y tú qué piensas, joven? Tengo entendido que mi nieto te dio problemas durante tu primer año. ¿Qué piensas sobre sus habilidades?, me preguntó el hombre, tomándome por sorpresa. ¿Qué quiere? ¿Que humille a Shinji? Casi parecía ser la intención del anciano. Dicho esto, no quería hacerle el camino más difícil al profesor, así que simplemente dije las cosas de forma clara. Creo que es un imbécil, pero no tengo nada que criticar sobre sus habilidades como mago, así que, si consigue que su propia boca no lo mate, probablemente llegue a ser un mago destacado con la ayuda del profesor. La reacción de los presentes fue variada, algunos evocaron pequeñas sonrisas, otros se sujetaron el puente de la nariz, y finalmente, el propio Shinji, inicialmente, se mostró ofendido, pero al final, se calmó un poco. En cuanto al anciano, casi parecía decepcionado, pero asintió. Bueno, si tanta fe tiene en mi inútil nieto, aceptaré su oferta, Laurel melló respondió el anciano. En cuanto al viaje, tendrán que esperar a que realicemos las preparaciones correspondientes.
No se arrepentirá, contestó el Lord. Bueno, si los asuntos a tratar han concluido, no queremos importunarlos más, comenzó a decir Rin. Parecía que mi compañera no tenía intenciones de socializar más de lo necesario, lo cual era completamente comprensible considerando el ambiente. Mis asuntos contigo, hija de los Tosaka, y con el Lord han concluido, pero todavía tengo asuntos que tratar con algunos de los presentes, intervino el anciano. Shinji, atiende a nuestros invitados mientras trato con la facción Ainsburn, ¿quieres? Sus palabras nos tomaron por sorpresa, o bueno, a casi todos, como siempre, Mana estaba a un paso delante de los demás. Está bien, expresó el chico, también sorprendido, pero, obedeciendo las órdenes de su abuelo, se levantó y caminó hacia una de las puertas de la habitación, la abrió e invitó a parte de los presentes a abandonarla. Para bien o para mal, ninguno hizo mucha oposición ante la amable retirada que les ofreció el anciano, y así, el Lord junto con su hermana y Rin se retiraron de la sala, pero, para mi sorpresa, Gray decidió quedarse, aunque, al igual que Reines, se había mantenido callada durante la reunión, y podía ver, por su expresión, que no se encontraba para nada cómoda. Una vez que todos estuvieron fuera, algo cambió en la habitación, se sentía una presión, diferente de la inicial. Cuando entramos en la residencia por primera vez, fue como si estuviésemos entrando en una cueva húmeda, pero ahora las cosas eran diferentes. En este momento, era como si esa humedad hubiese comenzado a fluir, como la cueva comienza a inundarse lentamente, y todo esto por una simple sonrisa en el rostro del viejo. ¿Barreras? ¿Es por eso? Le pregunté a mi amante, sabiendo que era más ducha que yo a la hora de identificarlas. Ha activado barreras para evitar que nadie pueda escuchar lo que se va a decir aquí, entre otras cosas, me confirmó mi amiga de la infancia. Han pasado 10 años, princesa de los monstruos, expresó el hombre, y pude notar cómo su voz había cambiado. Tenía un tono de voz inhumano, como fluido, pero no me refería a una voz cantarina. Era algo diferente y complicado de explicar. Mana frunció el ceño. Ese no es un título que me guste, y aunque sea únicamente para mantener la farsa, ¿no podrías ser un poco más amable? El hombre soltó una carcajada bastante perturbadora que me hizo ponerme en guardia. Puedo hacerlo, pero eso tal vez te traiga más problemas, ¿quieres? Preguntó y su expresión cambió completamente. Tal vez en vez de pertenecer a la torre de control, debiste pertenecer al montón de basura, ¿no te parece más adecuado? Replicó Mana con las manos en la cadera. Antes de que el hombre pudiese replicar, decidí intervenir. No quería tener que enfrentar a un mago dentro de su territorio. ¿Se conocen? Les pregunté. Mi novia asintió. Sí, fuimos enemigos hace 10 años, durante la Cuarta Guerra del Santo Grial. Este conocimiento ya era conocido por todas las presentes, aunque en mayor o menor medida. Iria lo había aprendido a través de Kiritsugu, y Filia y las demás Ainsburn a través de esta. Gray, por otro lado, lo había aprendido de parte mía, indirectamente, cuando le expliqué al profesor sobre el aporte de Manaka en el conflicto. Sin embargo, en dicha explicación, alteré ligeramente su participación para no provocar sospechas indeseadas, en específico, sobre cómo actuó exactamente Mana durante la misma, pues hubiese sido demasiado aterrador explicarle que ella fue la maestra del sirviente de clase Assassin, y que su padre actuó más como un observador que cualquier otra cosa, considerando que, para ese entonces, ella no era más que una preadolescente. Así que, cuando lo expliqué, hablé de ella en términos de la familia Sagiolo de Mana y su padre, para que no todo el peso de sus acciones cayese directamente sobre ella. Dicho esto, todas sabían que Mana había estado involucrada, directa o indirectamente, así que el que ella se expresase así de Souken no parecía tan fuera de lugar. Y bien, ¿por qué nos separaste del resto? Le preguntó Mana, yendo directamente al punto. Tú y yo sabemos lo que ocurrirá una vez que Lord Ainsburn entre en el núcleo del ritual, pero ¿lo sabe ella? Le preguntó Souken, ¿y está preparada para las consecuencias? Me giré hacia mi novia y la increpé. Mana, ¿qué quiere decir? Supongo que debo agradecerte por sacar el tema a colación. Habría resultado complicado si toda la responsabilidad hubiese caído sobre mí, le respondió Mana al anciano, para luego dirigirse hacia mí. Significa que Lady Ainsburn tiene una decisión que tomar. Esperen. ¿De qué están hablando? ¿Qué me va a pasar?
exclamó Filia. A ti nada, contestó el viejo Matou, no es necesario que mantengas esta farsa delante de mí, no soy lo suficientemente viejo como para que me puedan engañar tan fácilmente, ¿no es así, Lady Ainsburn? Le preguntó el anciano a mi hermana. Me giré para observarla, pero lo que encontré me preocupó, y ella tenía una expresión similar a la que había visto en Man en sus recuerdos. Una expresión en blanco, y si bien después de haber sido poseída por Louis, mi hermana había obtenido la capacidad de congelar sus emociones, lo que estaba viendo en este momento era diferente, no era que las estuviese congelando, era como si no las poseyese. Un extraño sentimiento de vacuidad. Tú no eres mi enemigo. ¿Quién eres? Le preguntó ella, con un tono de voz tan vacuo de emociones como su expresión. ¿Enemigo? Sí, a pesar de que los tres colaboraron para crear el ritual, en el fondo, fueron enemigos hasta el final, comentó el hombre, como si no estuviesen hablando con él. En cuanto a quién soy, sí, tiene razón, lamentablemente, vuestro enemigo ya no existe. El éxito de la Gran Orden, opinó Mana. ¿Gran Orden? Pregunté, recordando lo que había escuchado en la torre del reloj. No es así como se dice cuando un mago ha decidido su propósito o misión, lo cual motiva todas sus acciones. Es un uso coloquial, me respondió, para mi sorpresa, Gray, interviniendo por primera vez en la conversación. Sin embargo, tengo entendido que la definición formal de la Gran Orden, la máxima ley de los magos que han heredado la cresta de una familia, es la siguiente: la prohibición del suicidio mediante una poderosa restricción mental. Las crestas poseen esta maldición codificada desde tiempos remotos. Ahora que lo recordaba, era algo de sentido común en el mundo de la hechicería, las crestas son consideradas como la maldición del linaje, cargar con una cresta es como cargar con el peso de todas las vidas que contribuyeron a su desarrollo, de hecho, arrebatar a un mago una cresta sin las preparaciones o métodos adecuados, causa comúnmente su muerte, pero era la primera vez que escuchaba la definición formal, tal vez porque, a diferencia de otros magos, yo no había heredado mi cresta de forma tradicional, y mi padre tampoco era un mago tradicional, así que, poco o nada importaba para nosotros la Gran Orden, pues era algo de sentido común. Dado que el suicidio sin sentido de un mago que posee una cresta mágica, probablemente, significa la pérdida del derecho de su linaje a la magia misma, la incapacidad de suicidarse ha sido considerada la responsabilidad primordial de los magos desde los inicios de la magia moderna, complementó Gray, probablemente parafraseando las palabras del profesor. Ese es el significado que se le dio después, pero el significado original es muy diferente, intervino Mana. El verdadero origen de la Gran Orden proviene del rey de la hechicería, para ser específico, de una de sus creaciones, Goetia. ¿Goetia? ¿El Lenegletón? Le pregunté, recordando lo que Altroge me había explicado del conocimiento que había utilizado para crear mi contrato con Angra Mainyu. Ese es uno de los nombres del manuscrito que dejó el rey Salomón. Sin embargo, Goetia también es una hechicería creada por el rey Salomón, y, para crearla, utilizó el conocimiento registrado en dicho manuscrito, me aclaró mi novia. Luego, esa hechicería autoconsciente creó lo que se conoce como la Gran Orden, y si bien el significado es el mismo, la prohibición del suicidio, el motivo es muy diferente, no fue para impedir que linajes de magos desapareciesen, en cambio, lo hizo para impedir que los linajes que había escogido desapareciesen. ¿Los que escogió? Preguntó Filia. ¿Escogió para qué? Para renacer, contestó Mana. Durante su vida, Goetia implantó la maldición de las grandes órdenes en las crestas mágicas de linajes de magos selectos y las diseñó para que transformasen al portador de la cresta en un dios demonio después de cierto tiempo, borrando por completo sus personalidades originales, nos explicó, dejándonos estupefactos a todos los presentes. Por cierto, los dioses demonios son los 72 familiares del rey de la hechicería, 72 daemons. Espera, entonces, lo que quieres decir es que, Mana sintió. Se los presento formalmente. Él es uno de los familiares del rey de la hechicería, parte de Goetia, y el daemon que fue elegido para el linaje de la familia Matou. Su nombre es Barbatos. Y fue entonces cuando la verdad se reveló, y grietas negruzcas aparecieron en el rostro del anciano.
Sin esperarme ni un momento, saqué a Neocaliburn, y transformó a Ad en su forma de guadaña, mientras que Liz se adelantaba, para proteger a las Einsbern, quienes también se pusieron en guardia. No obstante, Mana nos detuvo con un gesto, y, por otro lado, el ser que teníamos enfrente ni siquiera pareció contrariado por nuestras acciones, en cambio, nos habló con un tono ligeramente burlón. Probablemente no haya muchas posibilidades de que diga estas palabras, así que aprecienlas esta vez. Es un placer, insurgentes de la fatalidad, los he estado observando desde hace un tiempo, y se me ha ordenado recibirlos en nuestra primera reunión oficial, expresó el anciano, mostrando emociones que no había revelado hasta ahora, una cortesía burlona, casi arrogante. Me temo que vuestro enemigo ha fallecido hace más de un siglo, comentó el Daemon, dirigiéndose a mi hermana. Siéndoles honestos, creo que fue lo mejor para ese pobre ser. Para el momento en el que desperté, todavía conservaba algo de humanidad, así que pudo morir con algo de dignidad. Si hubiese llegado hasta esta era probablemente sería algo menos que humano. Menos 1888, supongo, opinó Mana, a lo que el anciano asintió. Qué paciencia la tuya, aguantar más de 110 años en ese estado. Paciencia no sería la palabra que yo usaría. Para cuando desperté, la cresta ya estaba en un estado irreversible, pues Souken había decidido transformarla en lo que tú y yo sabemos, por lo que, su método de traspaso era repugnante, expresó el hombre con desprecio, pero sobre todo, poco confiable. Fue algo de lo que estuve seguro, al ver cómo las generaciones futuras se degradaban cada vez más, era obvio para mí que este linaje estaba condenado. Dicho esto, no podía arriesgarme a intentar heredar esta aberración y que el linaje desapareciese en el proceso. Por eso, esperar durante más de 100 años fue la decisión más sabia. Souken no tenía intenciones de legar a sus herederos el ver la conclusión del trabajo que empezó. Su deseo era alcanzar la inmortalidad, así que para él no había ninguna razón para heredar su sueño, o dicho de otra forma, su cresta, respondió Mana. No me sorprendería si parte de eso se debe a tu influencia latente. El hombre frunció el ceño, pero no negó ni confirmó nada. Eso sería algo digno de lamentar. Por primera vez, el hombre mostró un atisbo de humanidad, pero esta desapareció tan pronto como apareció. Independientemente de esto, ella tiene que tomar una decisión. Espera, intervine, al ver cómo la conversación volvía a girar sobre mi hermana. Dijiste que fuiste ordenado, ¿por quién? El anciano esbozó una sonrisa burlona y su mirada se dirigió hacia mi novia. Yo también giré mi mirada hacia Mana y observé cómo suspiró. El sirviente de clase Caster que fue invocado en la Cuarta Guerra del Santo Grial fue, precisamente, el rey de la hechicería, Salomón. Estas palabras petrificaron a la mayoría de los presentes. Yo sabía que un Caster de la era de los dioses había sido invocado en la Cuarta Guerra del Santo Grial, pero ni en mis sueños más locos imaginé que dicho Caster sería el progenitor de toda la hechicería de la humanidad. No, más importante aún, nunca se me pasó por la cabeza que dicho sirviente estuviese con vida en la actualidad. ¿Por qué? Le pregunté a Mana a través de nuestro vínculo, ¿por qué ocultarlo hasta ahora? Mi novia frunció el ceño. ¿Crees que podamos enfrentarnos al rey de la hechicería? Me respondió con una pregunta propia. Y ahora fue mi turno de fruncir el ceño. El título de rey de la hechicería no era poca cosa, y si bien no sabía de qué era capaz, solo tomando en cuenta el conocimiento que tenía sobre este, estaba seguro de que era un mago realmente aterrador. Para empezar, el director de la Torre del Reloj, Brisian, del cual se decía que podía aplastar y dispersar a innumerables lores, los magos más poderosos de la era moderna, había sido su estudiante, y, por otro lado, otro de sus estudiantes era Kishchurzel-Rekcheschoenorg, el mago de la segunda magia, y el padre de la hechicería de joyas. Solo la información externa al rey de la hechicería ya era aterradora, pero, si me ceñía únicamente a la información directa sobre el mismo, las cosas no mejoraban. Pues este hombre había sido el creador de la hechicería tal y como la conocemos. Sin él esta seguiría restringida únicamente a los humanos con algún tipo de relación con las dioses. Además, el
manuscrito, Lenegletón, había sido escrito por este, y en el mismo se detallaba cómo someter daemons mediante contratos, cosa que Rouge había utilizado para someter a 2 daemons de los que tenía conocimiento, Angra Mainyu y Talion, y ahora me acababa de enterar de que había utilizado este mismo conocimiento para someter que le sirviesen como familiares, y en su conjunto formasen parte de una hechicería unificada autoconsciente. Goetía. Y a pesar de todo esto, había un atisbo de duda. Por supuesto, si se trataba de un combate 1 a 1 contra el rey de la hechicería, mi seguridad en mi condena era absoluta, lo mejor que podría hacer sería un ataque suicida con la esperanza de llevármelo conmigo, y, probablemente, no funcionaría. Pero Mana no había dicho puedes, había dicho, podamos, y eso abría la puerta a la esperanza, porque no estaba solo, tenía aliados, poderosos aliados. La simple presencia de Mana y de Rouge me impedía descartar la posibilidad de una victoria, y también tenía que tomar en cuenta a Jackie Fou, y por supuesto, también a Iji y a Yagrai. Además, tenía a otros aliados, los cuales, si bien eran menos poderosos o peligrosos en comparación con los ya mencionados, tampoco podían ser descartados. Yo creo que hay una posibilidad, y si podemos prepararnos, mejor, expresé, con dudas, pero también con esperanza. Al escuchar mis palabras, Mana sonrió. Si te lo hubiese dicho poco después de reencontrarnos, ¿me hubieses dado la misma respuesta? No dudé. La respuesta era clara. No, y fue entonces cuando me di cuenta de sus motivos, del por qué me lo había ocultado hasta ahora, pues era lo mismo que había hecho Rouge con los Ainsworth. No poner más en mi plato, al menos, no más de lo que podía manejar. Para evitar que fuese sobrepasado por la situación en la que me encontraba, ellas solo me revelaron parte de lo que conocían, y saber que confiaban en mí, aun cuando yo no podía ver el panorama completo, solo hizo que quisiese devolverles dicha confianza. Al darme cuenta de esto, me obligué a mí mismo a recuperar la compostura, y dirigí la conversación lejos del rey de la hechicería. ¿Qué tipo de decisión? Le pregunté al Daemon. El hombre no pareció satisfecho con mi regreso a la compostura, pero me respondió de todas formas. Si va a ser o no la tercera maga. ¿Eh? Escuché la voz de mi hermana. Al girarme, observé que la vida había vuelto a su rostro, cosa que me tranquilizó. ¿A qué te refieres? ¿Ha logrado manifestar partes de la tercera magia, no es así? Le preguntó el anciano. Observé cómo mi hermana no respondía inicialmente, pero esto terminó cuando Mana intervino. No hace falta que intente esconderlo, Lady Ainsburn. Él ya lo sabe, solo pregunta por cortesía. Al escuchar las palabras de Mana, Iri giró su mirada hacia mí, como preguntándome qué hacer. Por mi parte, confiando en Mana, yo simplemente asentí. Lo he hecho, confirmó mi hermana. Pero hay un ruido, ¿no es así? Le preguntó nuevamente el Daemon. ¿Ruido? Le devolvió la pregunta. ¿No lo ha sentido? Volvió a preguntar el hombre. Dígame, ¿qué tanto ha hecho con la tercera magia? Yo he desligado almas de cuerpos, y las he vuelto a introducir en otros recipientes, he almacenado multitud de espíritus en ciertos contenedores, y he aumentado el peso de un alma, aumentando su densidad, fuerza y solidez, respondió ella de forma insegura. Al menos eso es todo lo que se me viene a la mente en este momento. Un limitado. Se ha movido con mucha cautela, eso es bueno, pero ¿alguna razón en particular? Le preguntó. Ella frunció el ceño. Tiene que haberla. El anciano asintió. Para un mago de la actualidad, una verdadera magia debe de ser como el juguete más exclusivo e inalcanzable que se puede tener, comentó con desprecio y lamentación. No veo ninguna razón por la que usted no haya reaccionado con un entusiasmo similar, y haya intentado probar los límites de lo que ahora posee. El ceño fruncido de mi hermana decayó y reveló algo de lo que no había sido consciente hasta ahora. He oído que a la contrafuerza no le gustan los magos, pues poseen un poder que supera el alcance inmediato de la humanidad, así que no he querido arriesgarme a intentar activar la magia, no lograrlo y, en cambio, provocar una respuesta de la contrafuerza. Una toma de acción inteligente, comentó el hombre. Entonces, ¿nunca ha intentado manifestarla después de la primera vez? Hasta donde tenía entendido, mi hermana había concluido que no era capaz de manifestar conscientemente la totalidad de la tercera magia, por lo que, en algún momento, debió de haber intentado manifestarla para llegar a dicha conclusión.
Una vez, respondió mi hermana, pero fui incapaz de manifestar el jardín. Tal vez la interferencia es más grande de lo que creí, expresó el hombre, antes de señalarla con su bastón. ¿Por qué no lo intenta de nuevo? Puedo prometerle que bloquearé cualquier posible ataque de la contrafuerza. Sus palabras sorprendieron a mi hermana, quien contraargumentó. Incluso si estoy a salvo de cualquier ataque externo, no puedo garantizar que ustedes estén a salvo de los efectos de la tercera magia. El hombre soltó una carcajada que me heló los huesos. No creo que deba preocuparse mucho por eso. En su estado actual, no debería ser capaz de utilizar la tercera magia en un nivel que sea peligroso para nosotros, comentó, mientras se acercaba al centro de la habitación. Sin embargo, si sigue preocupada, entonces... El hombre golpeó el suelo con su bastón un par de veces y, desde sus ropajes, un líquido negruzco surgió y comenzó a fluir extendiéndose por el suelo, creando un círculo en el centro de la habitación, el cual se transformó en un círculo mágico cuando el mana comenzó a correr. Al analizarlo, si bien no pude entender la mayor parte de los grabados, sí que pude entender un par de cosas. Símbolos relacionados con el agua y símbolos que parecían tener que ver con la acción de impregnar, absorber o significados similares. No podía afirmarlo con total seguridad debido a mi falta de entendimiento, pero podía apostar que era una barrera que utilizaba el elemento de los Matou y un atributo de absorción o similar para evitar que lo que fuese que estuviese dentro del círculo mágico no pudiese escapar del interior. No voy a introducirme en una barrera que no comprendo completamente por mis propios medios, declaró negativamente mi hermana. Tal vez usted no la comprenda completamente, pero estoy seguro de que vuestra compañera sí lo hace. Con un movimiento de su bastón, el anciano señaló a Mana. Ella puede dar fe de que esta barrera solo tiene como propósito contener lo que esté dentro, absorbiendo cualquier emanación que se pueda producir desde adentro, nada más. Puedo dar fe de ello, confirmó Mana, sin poner muchas emociones en su respuesta. Comprendo perfectamente las funciones de la barrera que acaba de construir. A pesar de sus palabras, mi hermana mantuvo su ceño fruncido y no entró directamente en el círculo. En cambio, giró su mirada hacia mí nuevamente, como buscando confirmación de que Manaka no le estuviese mintiendo. Mana, ¿segura? Le pregunté a través de nuestra conexión. Como siempre, puedes estar tranquilo. Él simplemente quiere probar un punto, no tiene otras intenciones para con ella, me respondió mi amante. Ante su respuesta, le di un asentimiento a mi hermana, y ella, confiando en mí, caminó hacia el círculo y se introdujo en el mismo. Luego de esto, observé cómo cerraba sus ojos y manifestaba el vestido del cielo, y después, esperamos. 1 segundo, 2 segundos. Observé cómo mi hermana fruncía el ceño y apretaba con más fuerza sus ojos, pero nada, seguía sin ocurrir, así que esperamos unos segundos más y, por un momento, estuve a punto de decir algo, pero mi Ig ya se me adelantó. Yo declaro soy la guardiana de un deseo que ha olvidado su nombre. Súbitamente, sentí un nuevo cambio en la habitación. Desde que había entrado en el taller, mis sentidos habían sido embotados por la hechicería de la familia Matou, caso que también me había ocurrido durante el sueño de Angra y el Castillo Negro. En general, mi olfato me permitía seguir los rastros de la hechicería, e incluso distinguir las unas de las otras, y esto solo había mejorado luego del Grand Roll. Sin embargo, a veces esto podía ser contraproducente, como cuando me internaba en las guaridas de los apóstoles o de los magos, pues la magia de los mismos impregnaba todo el lugar, embotando mis sentidos. Pero esto era diferente, era como si algo hubiese cambiado a nivel fundamental, a un nivel más profundo que la simple hechicería, a nivel de la misma energía mágica. Que la luz no se disipe, que la esencia no se pierda. Continuó mi hermana y un nuevo cambio se mostró en el medio ambiente, solo que, esta vez, fue visible. De repente, la energía mágica comenzó a volverse tangible. Se estaba manifestando de una manera que no había visto jamás en mi vida. Un jardín etéreo comenzó a manifestarse alrededor de mi hermana y, por un momento, sentí como la barrera reaccionaba y se tensaba intentando absorber la energía que estaba siendo emanada, aunque podía ver que estaba teniendo dificultades. Giré mi mirada hacia el anciano y, durante un instante, pude observar la sorpresa en su mirada, pero la manifestación no era total. Estaba incompleta.
Y ya no hay muerte en el flujo, no hay pérdida en el tiempo. Con la pérdida de la contundencia en las palabras de mi hermana, el jardín comenzó a tambalearse y, finalmente, desapareció. Creo que puedo llegar a entender por qué Solgen perdió el norte al ver el toque de los cielos, comentó el Daemon, lamentando la pérdida del hombre al cual ocupaba su cuerpo. Pudo sentirlo, Lady Ainsburn. El ruido. Mi hermana abrió los ojos y mostró malestar. Hay algo que se interpone. El anciano asintió. Heredar una verdadera magia es como heredar un camino. Algunos lo llaman puerta de casa. En vuestro caso, tenía el potencial de abrir esa puerta, y en un punto de extrema presión, parece que la abrió por medio de fuerza bruta. La puerta está abierta, pero hay una interferencia en el camino, explicó. ¿Una interferencia?, preguntó mi hermana, jadeando por el esfuerzo. Así es, también puede verlo de esta forma. Actualmente, existen 5 magias verdaderas. Cada magia solo puede tener un portador. Es decir, hay un trono para cada mago, y en ese trono solo se puede sentar una única persona, y ese es vuestro problema, respondió el Daemon. Actualmente, el trono de la tercera magia no está completamente vacío, como para que usted pueda sentarse en él. ¿Está diciendo que el tercer mago todavía continúa con vida?, le preguntó Filia, anonadada, aunque no era la única. Pude ver esa misma sorpresa en los rostros de Seiya y de Gray, mientras que mi hermana y Liz no revelaron ninguna emoción en particular, y Mana casi parecía ajena a la conversación. Barbatos se rió ante la pregunta de Filia. Por supuesto, ¿acaso no sabe que, de los 5 magos, solo el mago de la primera magia está muerto? Filia frunció el ceño. ¿Sabe a lo que me refiero? Gray parecía perdida ante las palabras de los magos, así que me acerqué para explicarle. Es una cuestión de perspectiva, Gray. Aunque el mago de la primera magia murió hace mucho tiempo y hay otros 2 ausentes, a todos se les puede considerar vivos de alguna manera, mientras algún rastro de estos aún perdure. Con el mago de la tercera magia es aún peor, comentó Iria, luego de escucharme. Hay registros en el castillo provenientes de sus estudiantes donde se afirma que falleció, mientras que hay otros donde se dice que desapareció. Son contradictorios. No necesariamente, comentó el hombre, al menos, no considerando la naturaleza de la tercera. Sin embargo, independientemente de esto, el chico tiene razón en su explicación, y de allí proviene la interferencia. ¿De que el mago de la primera magia viva de alguna manera?, preguntó mi hermana en un susurro, más para sí misma que para los demás, pero luego de decir estas palabras, abrió sus ojos y golpeó la palma de su mano con un puño, justease. El Daemon asintió con una sonrisa que, desde mi punto de vista, no era para nada tranquilizadora. Exactamente, el mago de la tercera magia todavía puede considerarse vivo porque un vestigio de este todavía existe. Los Ainsburn, y mientras los Ainsburn no abandonasen la búsqueda de la tercera magia, esta todavía no se podría considerar como realmente perdida. Luego, cuando el milagro conocido como Justease vio la luz, este razonamiento se volvió más sólido. Los estudiantes del mago de la tercera magia fueron sabios en ese aspecto. Luego de intentar replicar el milagro por sí mismos, y de darse cuenta de que no podían hacerlo, en vez de ofuscarse en recrear el milagro, decidieron recrear a la persona, intervino Mana. Sin embargo, solo obtuvieron 900 años de fracaso, hasta que recibieron el golpe más grandes. Un milagro accidental, una desviación de lo que querían lograr, una mutación conocida como Justeacelis Rich von Ainsburn, quien logró probar la tercera magia, pero esto los destruyó. ¿Por qué?, le preguntó Gray. ¿No consiguieron lo que querían? Puede que hayas empezado a entender a los magos, pero todavía no piensas como uno, habló Filia. ¿Quién estaría feliz de que su tiempo y esfuerzo fuesen completamente inútiles? ¿Lograron lo que quería? La respuesta sería, más o menos, después de todo, el uso de Justease de la tercera magia era ineficiente, pero, sobre todo, había nacido de un accidente, no de sus propias habilidades. Para ellos, debió de sentirse como si sus 900 años de esfuerzo hubiesen sido negados, incluso si fueron años de fracasos, debieron de ser más fáciles de asumir que lograr su objetivo por accidente. Mana sintió. Y la desesperación que esto les causó los llevó a abandonar el taller, e incluso llevó a varios a suicidarse.
Aún así, el taller, como una fábrica, siguió funcionando, creando homúnculos modelo Juste como muestras para la tercera magia. Y casi un milenio después de la creación de la susodicha, con el objetivo de querer salvar al mundo, Juste creó el ritual conocido como la Guerra del Santo Grial, el cual permitiría a la familia recuperar verdaderamente su magia perdida. Juste se sacrificó para completar el ritual. Su cuerpo fue aplastado por un pilar mágico, su sangre recorrió el suelo del núcleo del ritual y su alma fue sublimada en este, intervino Iria. Juste, como tal, ya no se encuentra con vida, pero dejó un vestigio de sí misma. Ese vestigio se llama Guerra del Santo Grial. Exactamente, actualmente existen dos vestigios principales del mago de la tercera magia. El vestigio de Juste, el sistema de la Guerra del Santo Grial, y usted, Idjasbiel von Einsbern, el segundo milagro de la familia Einsbern, declaró el Daemon, y mientras el sistema de la guerra permanezca activo, no podrá reclamar el asiento de la tercera magia. Entonces, con más razón debe ir, ¿no es así?, le preguntó Filia, confundida. Esa es la elección que ella debe hacer, expresó Mana, si debe ir o no al núcleo del ritual. Lo dices como si hubiese consecuencias negativas de hacerlo, intervine, queriendo conocer el problema detrás de este viaje. Las hay, incluso si todo sale bien, me contestó el anciano. El sistema no tiene voluntad propia, pero no sabemos qué puede ocurrir al encontrarse con alguien como Lady Einsbern, un ser tan similar a Juste. No obstante, incluso si no ocurre nada fuera de lo normal, el desactivar el ritual por completo, eliminará la interferencia que hay en el camino de la señorita, lo cual le permitirá obtener el asiento de la tercera magia, así que está preparada para las consecuencias. Más allá de la inmortalidad que eventualmente obtendrá, y de lo que implica esto para el resto de su existencia, también tiene que tener en cuenta que un mago es considerado un adversario del mundo, pues los misterios que ostenta implican la temeridad de cambiarlo. Yo no estoy segura de qué responder, repentinamente escuché los pensamientos de mi hermana, esto no era algo como mi contrato con Rouge o el vínculo que tenía con Mana, era la hechicería de los Einsbern. No obstante, esta no era bidireccional, y dado que yo no sabía utilizarla, era incapaz de responderle. Cuando desperté la tercera magia, acepté que me convertiría en la tercera maga prácticamente por inercia. Además, había sido el objetivo de mi familia, y tampoco tenía más opciones, pero ahora no quiero volver a estar sola, Shirou. Mana, ¿puedo pedirte un favor? Le pregunté a mi amante, si bien podía decirlo en voz alta, esto dejaría en evidencia la vulnerabilidad de mi hermana. Habla, te escucha, me respondió Mana con un ligero asentimiento. Y ya, independientemente de lo que decidas, te voy a apoyar y no te dejaré sola. Es una promesa, le recordé, causando que ella se girase hacia mí, sorprendida. Por mi parte, simplemente esbocé una pequeña sonrisa y un leve asentimiento. Lo estoy, respondió firmemente mi hermana, sosteniéndole la mirada al anciano. Ese poder será necesario. Comprendo, respondió el Daemon, haré las preparaciones necesarias, tardaré algunos días, así que les comunicaré cuando todo esté listo. Tenemos planeado un viaje a Kioto, ¿cree que se pueda realizar el viaje luego de nuestro regreso? Le pregunté, a lo cual el hombre simplemente se encogió de hombros. Eso me dará más tiempo para preparar las barreras, me respondió el hombre. Y les sugiero que no le comenten su objetivo a Lord. No queremos que los intereses de la torre del reloj choquen con los nuestros. Espera, intervino Filia, ¿por qué nos ayudas? ¿Acaso tengo que volver a repetirlo? Preguntó el anciano, deteniéndose y mirando fijamente al homúnculo. A pesar de su apariencia aparentemente indefensa, su presencia decía todo lo contrario. Me fue ordenado recibirles, repitió el hombre. Aunque noté el nerviosismo momentáneo en Filia, ella mantuvo la calma. Precisamente. Solo se te ordenó recibirnos. De allí a ayudarnos a recuperar la magia perdida de nuestra familia hay una gran diferencia. El Daemon sonrió de esa forma espeluznante. Su córnea se volvía negra y aparecían grietas negras en su piel con cada gesto. Eso es correcto, y tal vez se deba a la influencia de este cuerpo, o del hombre que alguna vez lo habitó, no es más que eso. Estoy seguro de que a esto se refería Salomón con todas las facilidades.
Incluso yo no puedo entender cuáles son exactamente sus intenciones, comentó, muy para mi sorpresa, Mana. Las probabilidades de que nos convirtamos en enemigos en el futuro no son particularmente bajas. El hombre mantuvo su sonrisa. Es normal que no lo entiendas, más allá de todos tus dones, todavía sigues siendo una niña, y eso lo demostraste bien hace 10 años, expresó el hombre, lo que hizo que mi amante frunciese el ceño. Pero incluso yo, con 3000 años a mis espaldas, no puedo decir que comprendo completamente a Salomón y, aún así, creo que puedo comprender este caso en específico. Muchos dicen que las magias debieron limitarse a las 3 primeras, y probablemente tengan razón. Tal vez sea por eso que recuperar la tercera magia, aquella que mostró el futuro, es tan importante en nuestra situación actual. Es casi seguro que la tercera magia tendrá un papel en el futuro de la humanidad, ya sea que vivamos para verlo, o perezcamos antes de hacerlo. Sin embargo, nuevamente, el Daemon se giró hacia mi hermana. Siempre tenga presente, Lady Ainsburn, que ese poder puede ser parte de nuestra salvación o puede afirmar nuestra destrucción. De usted depende en qué se convertirá. Ante sus palabras, Iria respondió con un asentimiento. Puedo suponer que, por sus palabras, una alianza está fuera de cuestión, pregunté. Debí asegurarme de este punto, pues si había, por mínima que fuese, una oportunidad de no tener que enfrentar al rey de la hechicería, debía tomarla sin pensarlo 2 veces. El anciano negó con la cabeza. Me temo que no, me respondió con firmeza, puede que nos aliemos momentáneamente en un futuro. No obstante, solo puede haber un ganador. Una alianza duradera no es más que una quimera. Supongo que eso también es algo digno de lamentar, expresé, repitiendo sus palabras. Al Daemon le pareció divertida mi decisión y respondió con una sonrisa. Eso dependerá de quién se alce vencedor al final. Tal vez ambos lamentemos que esa posibilidad no exista, tal vez solo uno de nosotros lo haga. Respondí con una afirmación, antes de que mi novia interviniese, queriendo ponerle fin a esta reunión. Bueno, supongo que eso concluye la mayoría de los temas a tratar, habló Mana, de mal humor, seguramente queriendo abandonar la residencia tan pronto como fuese posible. Creo que podemos finalizar nuestra reunión aquí, ¿le parece? El hombre respondió con un leve asentimiento. Les pido que, en honor al pacto que mantienen nuestras familias, no revelen los secretos de los que hemos hablado en esta habitación, y yo corresponderé de la misma forma. Dicho de otra forma, no reveles que soy un Daemon con 3000 años de antigüedad, y yo no revelaré que uno de ustedes ha adquirido una verdadera magia, entre otras cosas, comentó mi novia a través de nuestro vínculo. Me parece razonable, contestó mi hermana, en ese caso, no hagamos esperar más a los demás. El hombre asintió y deshizo las barreras, antes de abrir la puerta para nosotros. Le seguimos y, más temprano que tarde, nos volvimos a reunir con el profesor y con Lady Rhaenys. Para nuestra fortuna, Laurel Mello ya había hablado con Shinji sobre sus futuras lecciones con el chico, así que, cuando todos estuvimos juntos, no quedaban muchos temas que tratar, y, más temprano que tarde, nos despedimos de Shinji y de su abuelo. Después de abandonar la residencia Matou, Seiya buscó el auto que había aparcado en las cercanías, llevándose consigo a Liz, Filia y al profesor junto con Lady Rhaenys, mientras que Mana, Iria, Gray, Rin y mi persona decidimos volver por otros medios. Todos nos encontrábamos afectados por esa sensación opresiva que desprendía la mansión. Después de unos minutos de caminata, llegamos a la encrucijada que separaba nuestros caminos, y tuvimos que despedirnos de Rin, no sin que antes esta me recordase que todavía faltaba nuestra visita a la iglesia, aunque eso podíamos dejarlo para otro día. 2 reuniones con 2 familias de magos diferentes en un mismo día eran demasiado para tener que convertirlas en 3. Iria activó un hechizo que me era desconocido, pero al preguntarle, me explicó que se trataba de un hechizo de pseudo-invisibilidad, el cual nos permitiría hablar de ciertas cosas, sin temor a ser seguidos. ¿Cuándo nos ibas a revelar eso?, le preguntó mi hermana a Mana. ¿Sobre la verdadera identidad del viejo Matou?, le devolvió la rubia la pregunta, a lo cual la de cabellos cenicientos asintió. Me hubiese creído... Me hubieses creído si te dijese.
Hace 10 años, cuando participé junto con mi familia en la Cuarta Guerra del Santo Grial, me di cuenta de que el anciano de los mató era más de lo parecía ser a simple vista, era uno de los 72 pilares demoníacos que el rey Salomón había transformado en sus familiares, expresó Mana, con un toque de ironía en su voz. Además, este mismo Salomón también fue el sirviente de clase Caster que fue invocado en dicho ritual. Bueno, te creí cuando te ofreciste a ayudarme con la tercera magia, a pesar de que no me dijiste cómo tenías conocimiento de la misma, replicó Iria. Porque puse a vuestro hermano como garante, contraargumentó mi novia. Además, el saber que la tercera magia es capaz de manifestar el alma, lo cual permite interactuar con la misma, permite realizar proyecciones sobre sus posibles usos, siempre y cuando se tenga el suficiente conocimiento sobre el tema. Incluso Lorel Melloy sería capaz de darle ideas si está dispuesta a revelarle su estatus como maga. Visto desde esa forma, eso es mucho más fácil de creer que, hace 10 años, cuando participé junto con mi familia en la Cuarta Guerra del Santo Grial, me di cuenta de que el anciano de los mató era más de lo parecía a simple vista, era uno de los 72 pilares demoníacos que Salomón había transformado en sus familiares, comenté, repitiendo las palabras de mi amante. Mana sintió. Exactamente. ¿Incluyendo a Shirou? Le preguntó mi hermana, con sus manos en sus caderas. Por lo que he visto, es la única persona a la que le confías todos tus secretos. Es mi futuro esposo, a fin de cuentas, respondió sonriendo, pero no, tampoco Shikun sabía sobre la verdadera identidad de Souken, aunque, en su caso, no se lo conté por motivos diferentes. ¿Crees que Shinji conozca la verdadera identidad de Souken? Le pregunté a mi novia. Lo dudo, me respondió Mana. Barbatos renació de Souken hace poco más de un siglo, y por lo que nos pidió al final, quiere mantener su identidad oculta. Ustedes son increíbles. Súbitamente, Gray intervino en la conversación, aunque casi parecía que sus palabras habían sido un pensamiento que había tenido y lo había dicho en voz alta sin darse cuenta. ¿A qué te refieres? Le pregunté, sorprendido. De este grupo, yo era fácilmente el menos increíble. Lo entendería si solo se hablara de Mana e Iria, pero yo no creía poder estar en ese grupo. Al escuchar mis palabras, pareció que Gray se dio cuenta de que había hablado en voz alta, y con un sobresalto comenzó a explicar su punto de vista. Quiero decir, acaban de enterarse de que el rey de la hechicería está con vida, y según lo que dijeron, es posible que nos enfrentemos en el futuro, ¿ve verdad? Ante su pregunta, Mana sintió. Y aún así, no lucen preocupados. Sonreí al escuchar sus palabras. ¿Acaso no es lo mismo contigo? Le inquirí. Cualquier mago normal estaría hiperventilando, al punto del desmayo, y, esta vez, en la categoría de mago normal, estoy incluyendo también a los lores. A fin de cuentas, comparados con el rey de hechicería, los lores de esta era deben parecer niños jugando con palos. Y aún así, aquí estás, hablando con todos nosotros sin problemas. Eso es porque no soy muy lista, así que no dimensiono lo que significa realmente enfrentarme al rey de la hechicería, me respondió, ligeramente avergonzada. Yo creo que es todo lo contrario, intervino Mana, a fin de cuentas, tú eres quien ha sacado el tema a colación, así que eres quien está más consciente del problema. Probablemente Lorel Melloy se desmaye si le cuentas que podría tener que enfrentarse al rey de la hechicería, comentó mi hermana sonriendo. Pero, llegados a este punto, tampoco podemos echarnos para atrás. Para todos nosotros es un todo o nada, sin importar qué tan poderoso sea el oponente. Estuve de acuerdo con mi hermana. De todas formas, si sientes que conocer todo el alcance del problema te paralizará, entonces tal vez sea mejor ignorar parte de su dimensión, a favor de poder reaccionar ante lo que conoces, expresé, no solo intentando elevar la moral de Gray, sino también para convencerme a mí mismo. Fue por eso que Mana no me dijo nada hasta ahora. Si me lo hubiese dicho antes, seguramente lo hubiese considerado una misión imposible, pero ahora, mi mente está puesta en todas las posibilidades de que podamos derrotar al rey de la hechicería, por muy pocas que sean. Gray se quedó callada durante unos instantes, pero terminó asintiendo. Por cierto, estabas muy callada durante la reunión, ¿ocurrió algo? La sepulturera asintió.
Sí, cuando llegamos ante el jefe de la familia Matou, sentí escalofríos. Sabía que lo que estaba viendo no era humano, que había algo más. Todas mis alertas se dispararon, por un momento pensé en que debía de huir inmediatamente, creo solo me he sentido así una vez en mi vida, y por razones muy diferentes. Como Sibila, los seres demoníacos y demás seres espirituales te afectan en gran medida, sobre todo sus emociones negativas, comentó Mana, así que es completamente lógico que te haya afectado el haberte encontrado con un pilar. ¿Pilar?, preguntó Gray, mientras nuestro grupo se detenía antes de cruzar una calle. Es otra forma en la que son llamados los 72. Los 72 pilares del dios demonio, le aclaró Mana. Mana, hay algo que no entiendo, dijiste que todo esto de la Gran Orden data de hace más de 2000 años, ¿no? Le pregunté a mi novia. Así es, Shikun, Goetia comenzó su plan hace casi 3000 años. Entonces, como una familia como la familia Matou se convirtió en parte de sus terminales, le pregunté, pues puede que la familia Matou tuviese más de 500 años, pero dudaba que tuviese más de 1000. No he fijado mi mirada en el funcionamiento del ritual en sí mismo, pues eso podría provocar que Goetia y Salomón comenzasen a actuar contra nosotros, y considero que no debemos enfrentarnos a ellos todavía. Además, a estas alturas, no importa mucho el cómo lo hizo, sino el hecho en sí mismo. No obstante, si tuviese que hacer una apuesta, diría que, considerando que Goetia tuvo la clarividencia de Salomón en el momento en el que fraguó su plan, probablemente tuvo en cuenta el cómo los magos crearían nuevas crestas, y diseñó la maldición para que pudiese sobrevivir incluso en un fragmento de las crestas originales, de modo de que, incluso si el linaje principal que había escogido hubiese sido diezmado, su plan pudiese proseguir a través de ramas familiares, me explicó, de esta manera, incluso familias con una ligera antigüedad podrían servir a sus planes. Si ese es el caso, todo se reduciría al fragmento del cual la cresta de la familia Matou fue engendrada, concluí. Seguramente, me respondió mi amante. Hablando de sensaciones, intervino mi hermana, ¿no notaron una cantidad inusual de energía mágica en la residencia Matou? Ahora que lo dices, embotó mis sentidos, le respondí, recordando ese olor a humedad. Probablemente se tratase del poder del Daemon, ¿verdad?, preguntó Gray. No, le contestó Mana. Barbatos contuvo su poder para no levantar sospechas, bueno, más de las evidentes. ¿Entonces?, le preguntó Iria, con el ceño fruncido, mientras comenzábamos a subir por el barrio residencial. Mana se detuvo un momento al pasar frente a una tienda de comestibles antes de responderle a mi hermana. Seguí su flujo y, a diferencia del mana del medio ambiente, este provenía de un origen concreto, aunque se expandía en múltiples direcciones, le explicó, si tuviese que adivinar, la familia Matou ha obtenido un reactor de energía mágica, o algo similar. Fruncí el ceño mientras me detenía a observar los precios del ventanal. Había ofertas. ¿No se suponía que la familia Matou estaba en decadencia?, le pregunté, recordando que Rin me había dicho que habían tenido que vender parte de su capital para costear el nuevo cuerpo de Shinji. ¿De dónde sacarían el capital para obtener algo así? Oh, mira, lo compramos, exclamó Mana, mientras observaba las ofertas de Miso. Respondí con un asentimiento y, para sorpresa de todos, Mana entró en la tienda, dejándonos atrás, sin respuesta, pero fue entonces cuando su voz comenzó a resonar en nuestras mentes. No creo que lo hayan comprado. Hay una alta probabilidad de que se hayan aprovechado de la desgracia de la familia Elmeyori. ¿Eh?, exclamó Gray, al escuchar el apellido. ¿A qué te refieres? Como Gray no tenía experiencia hablando a través de los pensamientos, dijo las palabras en voz alta. Gray, tal vez sea mejor que hables a través de tus pensamientos. Mana se encargará de que podamos escucharte, intervine, causando que mi pareja se diese cuenta de la situación y asintiese con un poco de vergüenza. ¿Conoces el término, código místico supremo?, le preguntó Mana. ¿Hablas de Trimau? Le devolvió la pregunta la sepulturera, esta vez, a través de sus pensamientos. No exactamente, pero tienes la idea, un código místico que recibe este título es digno de simbolizar a cualquiera de las familias a las que pertenecen los 12 lores de la Torre del Reloj y a las personas en los siguientes cargos más altos, le aclaró Mana.
Al analizar sus palabras, mi primer pensamiento sobre las personas en los siguientes cargos más altos, era que debía de referirse a los jefes de departamento que no eran lores, como fue el caso de Heartless, o a jefes de ramas dentro de un mismo departamento. Como fuese, era probable que estas personas no bajasen del rango orgullo, y más de uno debería estar en el rango marca. El antiguo código místico supremo de la familia Elmelloi estaba constituido por 3 reactores de energía mágica, los cuales fueron creados utilizando las partes del cuerpo de un ser de la era de los dioses, y tenían una capacidad más que absurda a la hora de generar energía mágica. Kainet, el maestro de tu maestro, los trajo a Fuyuki como apoyo durante la anterior guerra. ¿Atacaste al antiguo Lord Elmelloi?, le preguntó Gray, y pude notar una mezcla de emociones en su voz, desde la incredulidad hasta un poco de disgusto, tal vez porque ella sabía lo mucho que el profesor parecía reverenciar a su maestro. Aquella vez no, aunque si no lo hacía él, no niego que lo acabaría haciendo yo, le respondió Mana con una sonrisa, mientras salía con un par de bolsas en las manos, las cuales me ofrecía llevar por ella. Si quieres enojarte con alguien, enójate con el papá de Shirou. Él fue quien le demolió un edificio encima. Exclamó la guardiana de tumbas, sorprendida por el giro de la conversación. Mana sintió. Kainet construyó una fortaleza mágica en uno de los últimos pisos de un hotel de Fuyuki. La fortaleza se extendía a todo el piso, y, para la mayoría de los magos de la actualidad, hubiese sido una fortificación realmente inexpugnable, pero el padre de Shirou no era un mago convencional, así que en vez de bombardear la fortaleza, bombardeó sus cimientos, y todo se vino abajo después de eso, le explicó Mana a Gray. Por otro lado, ella también lucía bastante interesada en la historia, mientras que yo, que ya la había escuchado en más de una ocasión, decidí seguir mirando las ofertas. En mi caso, estaba más interesada en los reactores que en el propio lore, así que los busqué entre las ruinas. Desgraciadamente, uno de mis oponentes era, precisamente, el rey de la hechicería, al cual no le convenía que pusiese mis manos sobre estos. Haciendo la larga historia corta, nos enfrentamos en esa zona y causamos un gran desastre. Al final, no llegamos a nada, pero causamos una gran destrucción en el área, lo cual, sumado al derrumbe del edificio, me hizo darlos por perdidos, prácticamente. Pero el anciano logró recuperarlos, comentó Iria, probablemente, después de que el ritual llegó a su final. Mana respondió con un asentimiento. Al menos uno. ¿Solo uno?, le preguntó mi hermana. Sí, la cantidad de energía que producían hace una década era infinitamente mayor, le aclaró mi amante, así que es probable que solo haya logrado salvar uno de estos. Si fue construido utilizando materiales de la era de los dioses, entonces también es normal que su misterio se haya comenzado a perder a un ritmo mayor después de 1970, comenté, mientras negaba con mi cabeza. Los precios últimamente eran bastante elevados. Obviamente, considerando mi capital, no debería darle demasiada importancia, pero nunca había sido un hombre derrochador y no iba a comenzar ahora. Eso también es una posibilidad, ¿verdad? Mana sonrió y asintió. Más que una posibilidad, es una certeza, independientemente de si logró recuperar uno o dos de los reactores, es imposible que no se deteriorasen con el simple pasar del tiempo, me respondió. Si se utilizase un sello para protegerlo, como Ad con Rongominiad, se podría evitar que su misterio se perdiese, pero eso dificultaría su uso como productor de energía mágica, así que es contraproducente. Supongo que eso hace que Trimau sea una opción más confiable, expresó Iria. De hecho, tengo entendido que el antiguo Lord declaró a Trimau como código místico supremo antes de participar en la guerra del Santo Grial, nos informó Gray, aunque no tenía nada que ver con que los reactores se estuviesen deteriorando con el tiempo, sino porque estos no tenían ningún valor artístico, o al menos, eso fue lo que me dijo el Sir. Qué excéntrico, comenté al escucharlo. ¿A quién le importaba si tenía un valor artístico? Era un generador de energía mágico, no una espada, así que, obviamente, no tenía un valor artístico. Es decir, lo entendería si quisiese que el código místico de su linaje fuese algo más específico, más especial, probablemente relacionado con la hechicería de su familia, pero que fuese por su valor artístico me parece tonto. Gray sonrió levemente y asintió.
Bueno, tal vez se refería a eso cuando expresó que quería algo con valor artístico, comentó Mana. A fin de cuentas, no creo que a un lord le haga bien decir algo como: no me gusta el código místico supremo de mi familia porque no tiene nada de especial. Ahora que lo dicen, yo no debería poseer un código místico supremo, al igual que el resto de lores. Nos preguntó Iria. Oh, bueno, en este caso, Filia. Técnicamente, ambas tienen un código místico distintivo, le contestó Mana. En vuestro caso, su código místico distintivo es el vestido del cielo, un código místico capaz de manifestar un efecto de la verdadera magia, debería de ser suficiente como para ser considerado como supremo, y si hablamos de Filia, es una opción controversial, pero la Thompson Contender, junto con las balas del origen, son considerados como códigos místicos, así que podrían ser considerados como el código místico supremo de la familia Insvern. Aunque seguramente el resto de magos de la Torre del Reloj no estarían de acuerdo. Al escucharla, Iria sonrió. Bueno, ese no es nuestro problema. Fueron ellos quienes quisieron que me convirtiese en un lord, así que ahora se tienen que abstener de todas las consecuencias de esa decisión, expresó, y en su sonrisa se podía vislumbrar cierta picardía. Aunque las balas del origen que poseemos son limitadas, no se pueden utilizar sin tener eso en consideración. ¿Cuántas quedaron, Shirou? 10, le respondí, mientras hacía los cálculos. A papá le quedaron 22 luego de la última guerra del Santo Grial. De esas 22, yo utilicé 4 para forjar el castigo fantasma, y, de las 18 restantes, utilizó 8 durante el tiempo en que volvió a ser el asesino de magos, dejándonos 10 balas restantes. 8 balas en tan solo un año, susurró Mana, a lo cual asentí. ¿Son muchas?, me preguntó Iria, confundida. Antes de la guerra, papá utilizó 37 balas, y durante la misma, utilizó otras 4, le aclaré, es decir, durante toda su carrera antes del ritual, utilizó 41 de estas balas. Si solo tomamos las 37 de antes de la guerra, y considerando que trabajó como el asesino de magos por alrededor de una década antes de que se aliase con tu familia, tenemos un promedio de 3,7 balas por año. Pero, cuando se vio obligado a regresar durante un año, tuvo que utilizar 8 de estas, el doble, pues se encontraba en un estado precario, y las que antes habían sido su as bajo la manga, tuvieron que convertirse en un recurso más habitual, para poder sobrevivir durante ese año. Luego de eso, recordé otra cosa, faltan 3. Le pregunté a papá en qué las utilizó, y me dijo que las había utilizado como pago para encontrar el castillo Insvern. Sentí el pesar en la mirada de mi hermana cuando escuchó mis palabras, pero, afortunadamente, Mana no permitió que la conversación se estancase en ese punto. Si bien es cierto que las balas del origen son limitadas, Filia ha creado sus propias balas mágicas, así que la efectividad del código místico no depende exclusivamente de estas. Si bien le legué las balas a Filia, le expliqué que debía utilizarlas de forma estratégica, o serían menos efectivas, expresé, mientras volvíamos a caminar rumbo a la residencia Milla. De todas formas, también le presté el castigo fantasma para que lo utilice como último recurso. Sinceramente, comprendo que Shipun haya pensado de esa forma, pero me parece excepcional que usted no haya objetado en lo más mínimo, Lady Insvern, opinó Mana. A fin de cuentas, es la herencia de vuestro padre. Mientras subíamos por la colina, Iria frunció el ceño. Papá quería que utilizásemos todo lo que tenía a su disposición para protegernos, y en este momento, Filia necesita toda la ayuda posible. A fin de cuentas, tiene que lidiar con los más altos rangos de la Torre del Reloj constantemente, respondió mi hermana. Y por mi parte, tengo muchos métodos para defenderme, así que creo que le será más útil a ella. Es esta. Intervino Gray. Asentí. Habíamos llegado a lo más alto de la colina, justo donde se encontraba la residencia Milla. Utilizaremos el castillo como base principal y mantendremos la finca como una base secundaria. En ese caso, ¿por qué vinimos?, me preguntó mi novia, confundida. ¿No nos hemos estado alejando del castillo? Mana le respondió afirmativamente.
Sí, pero tenemos una forma de desplazarnos rápidamente, y esta situación es perfecta para demostrártela, le explicó. Así, las dos podremos regresar al castillo prácticamente de forma instantánea. Asentí, entendiendo que Mana le quería enseñar la mecánica de las puertas Tori. No obstante, fue entonces cuando me di cuenta de la exclusión en su frase. ¿Solo las dos? Le pregunté a mi amante. Mana sintió, con una sonrisa ligeramente apagada. Sí, estos últimos días has estado muy ocupado, ¿verdad? Le respondí afirmativamente. Y aunque has lidiado con muchas cosas, también has tenido que apartar algunas para después. Sí, de hecho, estaba por preguntarle a Rin si podríamos dejar nuestra visita a la iglesia para después de que regresásemos de Neo Tokio. Creo que hemos permanecido en Fuyuki más de lo planeado, le respondí. Espero que Rin no tenga problemas, sé que esa fue la razón principal para venir a Fuyuki, pero se han sumado un montón de cosas. Además, ella también debe de estar ocupada con el regreso de su hermana, pensé, mientras fruncía el ceño. ¿Pero qué tiene que ver eso con...? Pregunté, pero mis palabras murieron en mi boca cuando observé 3 carros negros enfrente de mi casa, y varios hombres trajeados delante de los mismos. Mierda, casi parecen hombres sacados de una película de yakuzas, pensé para mí mismo, y me tensé al ver como uno de los hombres se giraba hacia nosotros y nos señalaba, y al hacerlo, vislumbré una pistola en su cinturón. Vale, no parecen sacados de una película de yakuza. Son yakuza. Disimuladamente, llevé mis manos hacia atrás y las oculté detrás de mi espalda, al mismo tiempo que activaba mis ojos místicos y, utilizando mis guantes, abrí mis bolsillos de números imaginarios e hice el ademán de sacar un par de pistolas. Sin embargo, Mana me detuvo sujetándome las manos. Shikun, sé que tu raciocinio te dice que necesitas un arma, pero te recuerdo que, en tu estado actual, basta con que tengas tus ojos místicos activados para que puedas esquivar balas sin ningún problema, y que un golpe tuyo puede matarlos sin mayor esfuerzo, me recordó a través de nuestro vínculo. Creo que puedes prescindir de las gasp. Su voz me trajo de vuelta a la realidad. Tenía razón. A veces mi cerebro recurría a la lógica que había utilizado durante toda una vida, ignorando mi estado actual. Bastaba con mi precognición para poder esquivar tanto municiones normales como las de rifles de alto calibre, mientras que, sin mis ojos, dependería de la distancia el si podría o no esquivar balas de calibres normales, y si se trataba de municiones de rifle, entonces no solo dependería de la distancia, sino también de si podría ver o no al francotirador, pero en ambos casos, habría un factor de riesgo que no me interesaba tomar. Un par de hombres se alejaron de los autos y caminaron hacia nosotros. Intenté no mostrarme tenso y comencé a regular mi fuerza internamente, pues, en el caso de que tuviese que usar los puños, no quería matar a nadie por accidente. Los hombres se detuvieron y dieron paso a un tercer hombre mucho más grande que los anteriores. Has crecido bastante, Shirou, se ve que no has pasado problemas en ese aspecto, comentó el hombre con tranquilidad. Vamos, padre quiere verte y no esperará más. Luego de decir esto, el hombre se giró y se dispuso a regresar a los autos, pero se detuvo al ver que no me movía. ¿Ocurre algo? Disculpe, ¿le conozco? Le pregunté, extrañado por la forma tan familiar con la que me trataba. El hombre lució algo extrañado, pero después me ofreció una pequeña sonrisa. ¿No te acuerdas de mí? Soy el padre de Taiga. El padre de Fujine. Susurré, y luego los recuerdos del hombre volvieron de golpe a mi memoria. Señor Fujimura. Le pregunté, asombrado por ver nuevamente al taciturno y gigantesco hombre frente a la puerta. El hombre asintió y a lo lejos pude escuchar. Shirou, aquí estamos. Giré mi mirada hacia los autos y observé a Fujine saludar con una mano, mientras salía del vehículo acompañada por nada más y nada menos que por Tachi. ¿Qué demonios? ¿Por qué está ella con Fujine? ¿No se supone que estaba en el castillo? Me pregunté a mí mismo. Sin embargo, mi novia decidió brindarme una respuesta tan absurda como la situación en sí misma. La suerte de Fujimura-san es realmente impresionante, incluso puede encontrar un castillo que debería ser casi imposible de encontrar para personas normales. Obviamente, eso no tenía el más mínimo sentido. La villa tenía múltiples barreras, por lo que era imposible que alguien que no fuese un mago pudiese encontrarla.
Bueno, siendo realistas, realmente no encontró el castillo en sí, pero encontró a Tachi y a Sakatsuki-san justo cuando iban a internarse en el camino que lleva al mismo. Bueno, eso tenía un poco más de sentido, pero aún así, el simple hecho de encontrar el camino que lleva al castillo era impresionante en sí mismo. Así que a esto te referías con que solo 2 volverían al castillo, susurré. Espera, 2. Disculpe, señor, ¿por qué se está llevando a Shirou-kun? Súbitamente, Mana dio un par de pasos hacia adelante, deteniendo al gigantesco hombre con sus palabras. Un disculpe, señorita, pero su amigo va a tener que acompañarnos. Un amigo de su padre quiere verlo, le respondió el señor Fujimura. ¿Un amigo del papá de Shirou? Preguntó Mana, haciéndose la que no sabía nada. Entonces, ¿no debería llevarse también a Iria-san? ¿Iria-san? Preguntó el hombre. Mana sintió. Es la hermana de Shikun y la hija de Kiritsugu-san, le explicó. El hombre se quedó pensativo durante unos instantes, hasta que exclamó. Oh, cierto, Taiga te mencionó. Dicho esto, el hombre sonrió. Creo que hacía bastante tiempo que no la veía tan enojada, luego de decir esto, asintió. Seguramente también quiera conocerla a usted. Acompáñenos, por favor. Exclamó mi hermana, confundida por el cambio de situación. No obstante, mi novia se acercó a Iria y le susurró unas palabras, las cuales hicieron que ella cambiase por completo su expresión, y con un asentimiento, declaró con una sonrisa. Por supuesto, será un placer. Esta va a ser una noche larga.